Hola a todos, bienvenidos al segundo video de Primeros Pasos en el Desarrollo Web. Vamos a continuar avanzando en las temáticas del curso. Puntualmente en esta presentación lo que vamos a estar conociendo es el modelo cliente-servidor. Vamos a ver cómo se aplica ese modelo a la web. También vamos a ver el protocolo HTTP y sus fundamentos. Y ya va a quedar un poco como presentación y actividad para ustedes investigar lo que serían los servidores web, los navegadores web y herramientas de desarrollo web. Para empezar vamos a ver el modelo cliente-servidor. Bueno, básicamente el modelo cliente-servidor es un patrón de trabajo o un escenario de trabajo que vamos a ver durante todo el curso. Y lo que hace es definir dos entidades que intervienen a través de un medio. Una es el cliente, que es un proceso que corre en un sistema, quiere decir en una PC, o puede ser en algún dispositivo mobile, lo que sea. Y un servidor es otro proceso corriendo en otro sistema que provee ese servicio, ¿sí? En el caso de la web, el cliente generalmente es un navegador y el servidor generalmente es un servidor web. Eh, Bien, la interacción y la comunicación que ocurre usualmente es a través de una red. Sin embargo, podemos encontrarnos en un escenario más acotado cuando, por ejemplo, nuestro puesto de trabajo es a la vez cliente y servidor. Y eso no estaría mal porque podemos aplicar ese patrón, dividir responsabilidades y la aplicación web resultante nos quedaría más mantenible y estructurada. Bueno, en el curso nos centraremos principalmente en el escenario de la web, por lo cual la comunicación va a ser a través de TCP/IP. Ahí tienen el grafiquito en donde el cliente, en este caso es una Notebook, hace solicitudes al servidor web y el servidor web hace respuestas, ¿sí?, a esas solicitudes. Bueno, con respecto al servidor, más o menos los clientes estaría claro, todos medianamente han usado algún navegador web, por más de que no entiendan qué hace detrás cuando ustedes hacen una solicitud en una página web, pero un servidor por ahí es un concepto que hay que desmitificar, ¿sí? Un servidor normalmente está activo las 24 horas del día, todos los días, ¿sí? O debería estarlo, ¿sí? Siempre tiene que estar encendido a la espera de los pedidos de los clientes. Cuando decimos clientes, estamos hablando de navegadores web u otras aplicaciones web que hacen solicitudes al servidor. Al recibir el pedido, el servidor web realiza las computaciones necesarias y nos retorna el resultado. Muy como si fuese una función que se ejecuta en un servidor, en una PC que no es la que estamos ejecutando. En muchas aplicaciones el servidor puede atender a varios clientes simultáneamente, como en el caso del servidor web, ¿sí? Puede ser que yo, mis compañeros o cualquiera de ustedes estén consultando el sitio web de la facultad y el sitio web de la facultad va a atender a tantos usuarios como hagan las solicitudes y les va a responder con lo que pidieron. Si yo pedí ver la página de las ofertas académicas y ustedes pidieron ver el calendario académico, les tiene que el servidor web devolver lo que ustedes pidieron. Bueno, el modelo de trabajo es más o menos el cliente envía un pedido y recibe la respuesta del servidor en forma de códigos que son texto, imágenes y otros formatos. Para que suceda, debe conocer el servidor, comprender su servicio y forma de comunicación o protocolo, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que hablamos en el video anterior de cómo conozco al servidor, o sea, cómo conozco la dirección IP del servidor, bueno, con los servidores DNS, y tengo que comprender el servicio y la forma de comunicación, ¿sí?, o el protocolo, que ya vimos que es HTTP. La comunicación entre clientes y servidores puede presentarse de varias formas. Una aplicación puede interactuar sola con un servidor. Una aplicación es cliente de un servicio y luego se vuelve cliente de otro servicio. Sí, esto por ahí lo han visto en los servicios de la FIP,
que ustedes están siendo cliente de un servicio y AFIP los deriva a otro. Un servidor que provee un servicio puede volverse cliente de otro, ¿sí? En muchos casos, un servidor trabaja en conjunción con otros servidores de correo, de base de datos y demás. Entonces, es como común que un servidor no tenga todas las respuestas que necesita un cliente, sino que haga uso de otros servidores. En la web, el cliente debe conocer dónde está alojado el programa del servidor y, bueno, cómo identifica el servidor a todas las computadoras de Internet. Bueno, fácil, a través de la dirección IP o del nombre de dominio equivalente. Siendo que una computadora tiene un solo canal de comunicación con la red y que puede ofrecer más de un servicio, ¿cómo se identifica cada servicio? Bueno, de esto un poco ya hablamos cuando vimos la anatomía de la URL, que un servidor web puede, un servidor en general, puede atender en distintos puertos y cada puerto identifica un servicio que otorga. ¿Sí? Puede ser que en la misma máquina física tengamos el servidor web y el servidor de base de datos. Por ejemplo, en el caso que estamos mostrando acá, para un nombre que sería FK Eduard, tenemos el puerto 80, que es el servidor web de la facultad, y tenemos el puerto 3306, que es el servidor de base de datos de la facultad. Bueno, otra pregunta que nos puede surgir es, ¿basta con conocer la IP y el puerto para poder acceder al servicio? Bueno, es necesario saber la forma de comunicación que debe seguirse, las reglas de diálogo, la estructura de los mensajes, etc. Esto requiere una combinación de protocolos de alto y bajo nivel, ¿sí? O sea que, además de conocer la IP y el puerto, necesitamos el protocolo de comunicación. Una pregunta por ahí surge es, bueno, programar el cliente seguro que es más complejo que programar el servidor web. Eh, si pensamos en que en el desarrollo del cliente sería programar un navegador web, puede ser. Pero si estamos haciendo una aplicación web que es cliente de un servidor, lo dudaría, porque un servidor tiene que lidiar con todos estos aspectos que estamos detallando acá abajo. Autenticación, ¿sí? Saber si hay usuarios y si hay usuarios autorizados a determinados recursos. Tiene que segurizar los datos, o sea, si los datos tienen que viajar cifrados a través de la red, es el servidor el que tiene que encargarse de hacerlo. Tiene que preservar la privacidad, tiene que ser concurrente y eficaz. O sea, lo que hablábamos recién, tiene que entender a muchos usuarios y tiene que entenderlos rápido porque si no, se van a ir para otro lado. Bien, para continuar, vamos a ver lo que es el protocolo HTTP. Ya venimos hablando del protocolo, sabemos que es el protocolo de red que se aplica a la web, pero no conocemos sus detalles. Es importante conocer los detalles del protocolo HTTP porque va a determinar todo lo que vamos a poder hacer en la web y la forma en que vamos a poder hacerlo. Eh, Básicamente el protocolo HTTP establece cómo se realiza la entrega de archivos de diverso tipo, ya sea imágenes, texto o video, usualmente denominados recursos y que son ubicables a través de una URL. El protocolo HTTP está basado en el modelo cliente-servidor. Un navegador web o browser es un cliente HTTP que envía peticiones a un servidor HTTP o un servidor web. El puerto estándar donde se provee este servicio, como ya lo venimos diciendo, es el puerto 80. Pero nada quita que si el servidor está configurado para atender en otro puerto que no sea 80, tengamos que especificar el puerto a la hora de escribir la URL del servidor web al que queremos acceder. Eh, Vamos a decir, si no se especifica un puerto, entonces el cliente, o sea, el navegador web, va a suponer que estamos queriendo acceder al puerto 80 y si no, hay que especificarlo. Bueno, como protocolo de comunicación, el protocolo HTTP define el tipo y la estructura de los mensajes que se envían y las reglas de diálogo entre dos participantes que son el cliente y el servidor.
El protocolo HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no mantiene la información sobre la conexión entre transacciones. Esto quiere decir que cada vez que el cliente haga una solicitud, va a tener que presentarse ante el servidor y va a tener que especificar cuáles son los parámetros de la solicitud que está haciendo, sin el servidor tener que guardar información de las solicitudes anteriores de ese cliente y teniéndolas que usar para responder. El protocolo HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium o el W3C y la Internet Engineering Task Force. Esta colaboración culminó en 1999 con la publicación del RFC, que es el documento que establece las características del protocolo, que especifica la versión 1.1 de HTTP. Los mensajes intercambiados entre clientes y servidores son en formato de texto plano. Esto a prestar atención porque si tenemos una comunicación a través de HTTP entre un cliente y servidor, cualquier tipo de ataque de la forma man in the middle o eavesdropping puede captar los datos que hay en esa comunicación. Por eso es importante que los mensajes entre clientes y servidores vayan cifrados a través de una versión segura del protocolo HTTP que se conoce con el nombre de HTTPS o Hypertext Transfer Protocol Secure, que ustedes pueden llegar a identificar cuando ven un candadito verde en el navegador al lado de la dirección URL que escribieron o a la página en la que llegaron. Sí, en general lo que está alertando al navegador es que si ustedes escriben datos que pueden ser sensibles y hay alguien en la red, ya sea en la red Wi-Fi o en otro punto de la red, puede llegar a captar los datos que ustedes están enviando y utilizarlos. Bueno, HTTPS es un protocolo también de aplicación basado en HTTP y está diseñado para la transferencia segura de hipertexto, que sería la versión segura de HTTP. Y lo que dice ahí abajo es que es generalmente utilizado por entidades bancarias, comercio en línea y cualquier tipo de servicio que requiera el envío de datos personales y contraseñas. Bien, ¿cómo funciona el protocolo HTTP? Bueno, el protocolo HTTP tiene una serie de métodos entre los cuales el primero que vamos a empezar a ver es el método GET. Básicamente, el navegador web, cada vez que nosotros solicitamos una página web, lo que hace es ejecutar ese método solicitando las distintas páginas que almacena o que hostea el navegador. Entonces, en el ejemplo acá vemos que el navegador web de esta persona hace un get de el archivo vacation.html. Ese archivo es devuelto desde el servidor web también utilizando el protocolo HTTP al browser y para cada recurso referenciado en el HTML, el navegador vuelve a hacer otras solicitudes HTTP para obtener los recursos restantes, como la hoja de estilo, las fotos y demás. Una vez que tiene todos los recursos, lo que hace es disponerlos y mostrarlos en la página al usuario. Esto puede llegar a cambiar en versiones como la versión HTTP 2 del protocolo HTTP de la versión 2, que permite que el servidor haga un push de algunos recursos que sabe que el navegador va a terminar utilizando, pero excede a los límites del curso. Bueno, básicamente el protocolo HTTP se maneja a través de mensajes y los mensajes, tanto de solicitud como respuesta o de request como response, tienen el mismo formato. Hay para el mensaje de request una línea de request, un request header, una línea vacía y el cuerpo del mensaje. Básicamente como que si ustedes escribiesen en un bloc de notas todos los mensajes uno abajo del otro. Esa es la forma. Y para la respuesta tenemos una línea de estado, el encabezado de la respuesta, una línea vacía y el cuerpo de la respuesta.
Abajo tenemos los ejemplos, en donde, por ejemplo, yo hago una solicitud de GET a la página web, tanto utilizando el protocolo HTTP 1.1, especifico cuál es el host y cuál es mi user agent. En este caso estoy utilizando Chrome en una versión bastante vieja, 13, sobre Linux, una línea vacía y el cuerpo del mensaje vacío también. Y la respuesta que obtengo es un código 200, una respuesta OK, o sea, como que el servidor pudo encontrar el recurso que estoy solicitando, y se me responde con información del servidor, en este caso es un Apache 229 que corre sobre Debian. El tipo de contenido que me es devuelto es texto en HTML, y bueno, el charset que está utilizando es UTF-8, y debajo está la línea vacía, y por último el cuerpo de la página web en formato HTML. Analizando un poquito más en detalle lo que serían los mensajes de solicitud y respuesta, vemos que en la línea inicial de las solicitudes tenemos tres partes. En primer lugar, el nombre del método en mayúsculas, después la ruta del recurso que estamos solicitando, a continuación la versión del protocolo HTTP utilizada, como en el ejemplo dice get, el path al archivo que estamos solicitando, y después el protocolo, que en este caso sería HTTP 1.0. Ahora, en la respuesta también tenemos tres partes, que son la versión HTTP, el código de estatus de respuesta y la descripción del estatus. Esos códigos de respuesta se identifican con tres dígitos, y el primero nos indica la categoría del código de respuesta. Si el código empieza con 1, se indica que es un mensaje de información. Si el código empieza con 2, tenemos un éxito. Si el código empieza con 3, tenemos una redirección. Y si el código empieza por 4, tenemos un error en la parte del cliente. Y si el código empieza con 5, tenemos un error en la parte del servidor. El código más común con el que se pueden haber llegado a encontrar navegando es el código 404. Por eso ahí tenemos el autito, Peugeot 404, que básicamente nos indica que tenemos un error en el cliente. Eso es relativo porque puede ser que la solicitud del cliente sea incorrecta, pero muchas veces tenemos errores 404, digamos, que son generados a través de hacer clic en un enlace que ya no, que apunta a una página web que ya no existe más, ¿sí? Así que, digamos, si bien es un error en el cliente, puede ser que venga dado porque en la página web tenemos un error. Bueno, algunos códigos comunes son el 200, que nos indicaría que esto está bien, el 404, que ya lo indicamos, y otros como son el 301, que nos dice que el recurso ha sido movido permanentemente, 302 temporalmente, el 303, que nos dice que el recurso se movió a otra URL y debe ser pedido automáticamente por el cliente, o sea, de alguna forma te dice, este recurso no está acá, pero búscalo en de al lado. Y el error 500, en el que nos dice, que se nos indica que hay un error en el servidor. Generalmente este tipo de errores tienen que ver con que hay algún script o alguna aplicación que se está ejecutando por detrás en el servidor que está en una situación de error y que no está bien contemplada, y por ende se nos indica ese error. El detalle completo de los códigos de error está en el RFC de cada una de las versiones del protocolo HTTP. Ahí debajo las tienen si quieren investigarlo, pero básicamente con eso bastaría. Y además del método GET, hay otros métodos que define el protocolo HTTP que ya los vamos a estar viendo a lo largo del curso, que son el GET, en donde solicitamos una respuesta idéntica a la que a la que necesitaríamos con GET, pero sin el cuerpo de respuesta, o sea, yo pediría solamente los encabezados. Post, que nos permite enviar datos, ¿sí? Generalmente post está asociado al concepto de que a través de un método post HTTP nosotros estamos creando un nuevo recurso de información. Put,
que nos permite a nosotros hacer el upload de un recurso especificado, como por ejemplo un archivo, y nos permite ir subiendo partes de un archivo al servidor. También put está identificado con actualizar un recurso. Patch, que sirve para aplicar modificaciones parciales a un recurso. Delete, para borrar un recurso. Trace, para solicitar que se envíe de vuelta el mensaje de respuesta. Y options, que nos devuelve los métodos HTTP que el servidor soporta para una URL específica. Y connect, para saber si se tiene acceso al host. El método POST es esencial para la interacción web. Este método envía información al servidor para ser procesada por quien corresponda con un script CGI, PHP o Java o cualquier tecnología del lado del servidor. Sí, como decíamos recién, con el método POST podemos enviar datos para crear un recurso. Ahora, a diferencia del método GET, se envía un bloque de datos adicional en forma de headers. El URI no es un recurso a transferir, sino el responsable del procesamiento, y el resultado a transferir es el output de ese procesamiento. El método POST se utiliza típicamente para enviar la información desde un formulario, pero también con el método GET podemos hacer lo mismo, ¿sí? Esto es así dado que los datos a transferir en un método a partir del método GET pueden incluirse dentro del URI en la parte que habíamos tratado cuando hablamos de URLs, como lo que sería la consulta. Sin embargo, esto debe utilizarse cuando el conjunto de datos a transferir es reducido. Por el contrario, tendremos que usar GET. En ambos casos, la URL será codificada para transmitir los caracteres especiales como el espacio, el ampersand, el porcentual, etc. El método para implementar un cliente o un servidor web debe tenerse en cuenta estos y otros muchos detalles para entablar la conversación HTTP. Bueno, acá tenemos el ejemplo, tenemos un formulario web, supónganse que tenemos que especificar artista, año y nacionalidad, y lo hacemos con un formulario, esto lo vamos a ver en detalle después, pero lo hacemos con un formulario que envía los datos a partir de POST, utilizando el protocolo HTTP 1.1. Los datos van a viajar así al servidor web. En cambio, cuando tenemos un enlace, podemos transferir los datos utilizando el método GET. O en realidad los datos se transfieren utilizando el método GET. Bien, como para continuar vamos a ver algunas tecnologías del lado del servidor, algunas tecnologías del lado del cliente y después los voy a dejar a ustedes que investiguen las propias. Básicamente todas las tecnologías del servidor tienen encargadas las mismas funciones que vimos anteriormente: autenticación, autorización, concurrencia, eficiencia y demás, pero algunas que podemos citar a continuación son el servidor web Apache o Apache HTTP Server, que es un proyecto colaborativo que tiene por finalidad el desarrollo de un servidor web libre, robusto, con capacidades de uso comercial. Y bueno, inicialmente se conocía con el nombre, o tiene su origen en un servidor web que se conocía con el nombre HTTPD. Y hoy por hoy Apache es un servidor web robusto, de los que más se utilizan, y que nos permite ejecutar scripts en Perl, PHP, Python y Ruby. Como alternativa podemos citar Nginx, se escribe así, NGINX, que es un servidor web y también un proxy inverso, que nos permite, que también es de código abierto y tiene licencia de software libre, y que en realidad está pensado para trabajar con sitios web de gran demanda, ¿sí? Sitios web que utilizan Nginx, podemos citar Netflix, GitHub, SourceForge, Torrent Reactor, algunas partes de Facebook están soportadas en Nginx. Bueno, la alternativa de Microsoft es Internet Information Services. En general, Internet Information Services vamos a utilizarlo si programamos del lado del servidor con alguna de las tecnologías de Microsoft. Y digamos, como cualidad, digamos, podemos citar que se permite interactuar con otras herramientas de Microsoft, como lo son la del servidor de reportes y demás.
Del lado de Java tenemos Tomcat, Glassfish, Payara, acá no está en la lista, pero Wildfly también. Y básicamente eh, todos estos servidores de aplicaciones y servidores web Java lo que permiten es una serie de servicios que además de funcionar como servidores web, nos dan una serie de servicios que nos permiten hacer otras cosas como gestionar conexiones a la base de datos, intercambiar mensajes, hacer web service, llamadas a procedimientos remotos y demás. Ahora, una cuestión que queda dando vueltas es que a la hora de elegir el servidor web que vamos a utilizar, bueno, va a depender mucho de lo que conozcamos y de lo que sepamos usar, pero en realidad vamos a tener que definir una pila en el servidor web. O sea, una pila porque no solo vamos a tener que elegir la tecnología del servidor web, sino también vamos a tener que elegir el sistema operativo que vamos a utilizar. Si vamos a acceder a una base de datos, vamos a tener que elegir cuál va a ser el software de base de datos que vamos a utilizar y también el lenguaje de programación en el que vamos a programar los scripts. ¿Sí? Por eso habrán escuchado por ahí que los programadores se suelen referir a la pila LAMP, que es Linux, Apache, MySQL y PHP, o MIN, que sería MEAN, que sería Mongo, Express, Angular y Node como otra pila. Yendo a las tecnologías del lado del cliente, hablamos siempre de navegadores web. Los navegadores web, o sea, generalmente nosotros usamos con interfaz gráfica y estamos muy acostumbrados a navegadores web como Chrome o Firefox y demás. Pero los hay también por consola de comandos y de distintas formas, ya sea en las PCs de escritorio o en los celulares. Básicamente hay una competencia muy fuerte entre todos los navegadores que tiene que ver con correr lo más rápido que se puedan los scripts, cargar las páginas lo más rápido que se puedan y estar a lo último en lo que sería formatos de audio, de video y demás. Em, Básicamente vamos a citar algunos pocos. El primero de ellos es Internet Explorer. Por allá por principios de los años 2000, Internet Explorer era tenía una cuota de mercado del 95%, o sea, prácticamente todas las computadoras que se conectaban a Internet utilizaban Internet Explorer. Eso ahora cambió y uno de los más utilizados es Chrome, seguido muy de lejos por el resto de los navegadores. Em, y bueno, en las últimas versiones de Edge, que es el nombre que recibe hoy por hoy el navegador de Microsoft, dejó de tener su motor Edge HTML para pasar a estar basado en Chromium, que es el proyecto de renderizado y de páginas web que utilizan Chrome y la línea de navegadores de Google. Chrome hoy por hoy es uno de los navegadores web más utilizados. Fue lanzado en septiembre de 2008. Utiliza Blink, que es un motor de renderizado basado en WebKit. La principal característica con la cual cambió mucho la web en los últimos 5 o 6 años es con el motor de JavaScript V8 de Chrome. ¿Sí? El motor de JavaScript V8 ha permitido que aplicaciones web como Gmail puedan ejecutarse. Chrome es un navegador web multiplataforma, de los más populares, y siempre está a tope de lo que serían los estándares y demás. Prácticamente todas las funcionalidades nuevas que aparecen o los estándares nuevos que se aplican en Chrome están primero. Hay una versión para Android que está por defecto disponible en los Android superiores a la versión 4 y el proyecto o la versión libre de Chrome se conoce con el nombre de Chromium, ¿sí? Y van a ver que el logo es diferente, digamos, es
el logo todo en colores azul. Y bueno, otras tecnologías que también tenemos son Firefox, que es de software libre, código abierto, desarrollado por la Mozilla Corporation. Básicamente se considera que es el sucesor espiritual de Netscape, que es uno de los primeros navegadores que existieron. Después terminó siendo derrocado, digamos, en su hegemonía por Internet Explorer. Las últimas versiones de Firefox funcionan muy bien. Eso es básicamente porque las nuevas versiones de Firefox utilizan un nuevo sistema que se denomina Quantum, que hace uso de los múltiples core que tiene los procesadores actuales y también de las aceleradoras, de las placas aceleradoras de video para poder renderizar la página web. Se parece mucho a lo que sería el renderizado más de un juego que de lo que sería de una aplicación común y corriente. Y por último tenemos Safari, que es el navegador web utilizado por la mayoría de los dispositivos que tienen iOS o OS X y también está basado en WebKit, al igual que Chrome y que en la última versión de Edge. Bien, fíjense que en cuanto a las estadísticas de uso de los navegadores web, em, podemos acá ver la gran diferencia que existe. Esto es el market share o la cuota de mercado alrededor del mundo desde junio de 2018 hasta julio de 2019. Fíjense que la línea verde que está por encima, acá eh, alrededor del 70 por ahí por ciento, es Chrome, ¿sí? Y le sigue Firefox muy por debajo y los demás también, ¿sí? O sea, es como que la gran mayoría del público utiliza Chrome. Y las estadísticas de los navegadores web mobile, ya sea de tablets o de celus o de smartphones, van desde la misma fecha, desde junio de 2018 hasta julio de 2019. También Chrome, en su versión para Android, eh, tiene una cuota de mercado altísima, a la que le sigue Safari, ¿sí? Eso quiere, o sea, detalla más o menos que hay muchos usuarios que tienen en otras partes del mundo iPhone y que por lo tanto para navegar usan Safari. Bien, después está bastante repartido y hay cuotas de mercado que están muy cerca del 0%. Eh, bueno, entonces queda como tarea lo siguiente, vamos a agregar esta actividad en el campus, que enumerar otros servidores web, ¿sí? Ver más o menos qué características tienen, otros navegadores web, hay muchos que salteé, y eh, vamos a buscar en la web información sobre navegadores que no conozcamos, y vamos a buscar también qué entornos de desarrollo o editores de código podemos usar para crear nuestras propias páginas web. Ya a lo largo del curso vamos a ver cuál es el de preferencia de- de nosotros, del grupo que va a estar dando los cursos de introducción a la programación de web games, pero bueno, quiero saber a ver si se fijan ustedes qué pueden llegar a encontrar. Bueno, nos vemos en otro video. Chau, chau.